honor, nuestro Dios, es un gran honor el que nuestro Dios nos concede de poder escuchar acerca de los efectos que han ocasionado en la iglesia cristiana de hoy los factores antes señalados sobre los cuales versará nuestra conferencia. En nombre de la dirección de nuestro instituto, deseamos que la gracia, paz, amor y misericordia de nuestro Señor repose abundantemente en vuestros corazones. No puedo dejar de agradecer por su tiempo y dedicación a la obra del Señor a nuestros pastores expositores e insignes maestros de la palabra de Dios, como son los pastores Elías Montero Piqué y Juan Vidal Sandoval, a quienes le damos una cordial bienvenida y es un honor poderlos tener. Les agradecemos inmensamente todo el esfuerzo que ustedes han hecho por exponernos este maravilloso y profundo tema. Muchas gracias desde ya, amados pastores, por regalarnos parte de su tiempo en la exposición de los temas antes mencionados. Que Dios derrame su bendición por siempre sobre toda la iglesia cristiana. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias. Amén. Muchas gracias, directora, por sus palabras, por sus saludos. Y mientras ya nuestros expositores se preparan para este gran momento, les recuerdo y los invito a poder gestionar sus matrículas para el próximo año académico, a la brevedad. Los valores ya ustedes los tienen y van a aparecer en pantalla. También lo pueden encontrar en nuestra página web, que también está ahí en la lámina que se está mostrando, www.ibc-mediocc.cl, donde ustedes van a ver un formulario donde van a encontrar toda la información de las matrículas para el próximo año académico 2022. Ahora, recuerden apagar sus celulares, estar completamente concentrados para poder escuchar a nuestros expositores. Al finalizar las exposiciones, ambos van a estar muy contentos de responder todas sus dudas, inquietudes, consultas, las cuales ustedes las pueden ir ya escribiendo en el chat que está habilitado en el transcurso de la exposición. Vamos a estar muy atentos a sus preguntas para al finalizar poder exponerlas y contestarlas. Esperamos que todo esto sea de gran bendición para todos nosotros. Así que comenzamos. Nuestro primer expositor, nuestro pastor Elías Montero Piqué, pastor de la Iglesia Centro Cristiano de Evangelización, doctor en teología por la William & Morris University, docente de numerosas cátedras y director de contenido de nuestro Instituto Bíblico del Centro. Pastor Elías, adelante con su exposición. Muchas gracias y muy buenas noches a todos. Quiero agradecer al Instituto Bíblico del Centro la gentileza de poder organizar este tipo de actividades que promueven sin duda alguna el aprendizaje y el crecimiento de toda nuestra comunidad académica estudiantil. Para todas las iglesias de tradición pentecostal es extremadamente importante tener puntos de encuentro, puntos de conocimiento, de análisis, y nada mejor que poder hacerlo en un conversatorio tan simpático como este y obviamente con la gentileza del Instituto Bíblico. Agradezco a nuestra directora, a la pastora Margarita Piqué, a la coordinación, a los profesores y también a mi buen amigo, quien hoy día también comparte su presentación, el pastor Juan Vidal. Quiero chequear entonces que está apareciendo mi pantalla. Me levantan un dedo pulgar, por favor, para saber que estamos ok. Ok, y mi esposa me dice que hablo muy bajo y que tengo que subir el tono de voz, así que inmediatamente corrijo eso. Bien, no tengo conflicto de interés con este tema,
Pertenezco a la Iglesia Centro Cristiano de Evangelización, una iglesia de personalidad jurídica de derecho público, 0899, que ustedes pueden ver en www.icce.cl. También soy parte del Instituto Bíblico del Centro, donde simplemente nos limitamos a formar obreros para la iglesia. En el Instituto Bíblico del Centro nosotros tenemos esta misión, formar obreros. Y cuando hablo obreros, siempre aclaro de que no es un rango eclesiástico, como acostumbran algunas de nuestras iglesias de tradición pentecostal, sino que es una calidad de creyentes, hombres y mujeres, ¿verdad?, leales, totalmente siervos a sus instituciones. Lo hacemos a través de la búsqueda de un conocimiento de excelencia, lo hacemos a través de la búsqueda de la presencia de Dios y usando el método de Esdras, preparar el corazón, investigar, obedecer, enseñar. Por eso los motores que nos mueven siempre son aprender, crecer, servir. Aprender, pero no solo conocimiento por el conocimiento, sino que aprender para crecer en la estatura de un varón perfecto como Jesucristo y crecer con un indicador de crecimiento obvio que es el servicio. El servicio a otros, que es el modelo de liderazgo de nuestro Señor Jesucristo. Hoy yo quiero entonces revisar junto a ustedes en estos 20 minutos de exposición el tema del secularismo y la posmodernidad. Una rápida mirada al proceso de secularización en Chile. Quiero partir diciendo que secularismo es todo aquello que puede ser controlado o medido mediante la experiencia. Es decir, se excluyen inmediatamente de este concepto todos los elementos que tienen vinculación con las emociones, las sensaciones y mayoritariamente con la fe. Por lo tanto, en una primera aproximación muy básica y muy sencilla, debemos entender que secularismo es todo aquello que puede ser controlado, medido, censado mediante la experiencia. Existen dos grandes ramas del secularismo a las que no les vamos a dedicar mayor tiempo, sino solamente una definición, que es una manifestación de secularismo débil y una manifestación de secularismo fuerte. La diferencia entre uno y otro es la siguiente. Cuando hablamos de secularismo débil o secularismo, según algunos, un secularismo negativo, es aquel que permite la libertad de todas las expresiones en medio de un Estado absolutamente laico, neutro, el que no admite influencia de ningún tipo de religiosidad. Un secularismo fuerte es aquel que termina por arrinconar a la iglesia y todas las expresiones religiosas solamente a un ámbito del tipo privado. Esa es la gran diferencia entre uno débil y un secularismo más bien fuerte. La resultante de estos procesos de secularismo, de esta ideología secularista, es la secularización, es decir, de que todas las manifestaciones de fe, todas las espiritualidades terminan en el tacho de la basura, reducidas solamente al ámbito privado, pero carecen de todo vigor y de toda influencia en la sociedad en la cual nosotros estamos inmersos. Cuando hablo de secularización, hablo entonces del proceso resultante de la idea secularista. Por lo tanto, cuando hablo de secularización, debo entender la pérdida de la influencia, del valor religioso en el espacio común, en el espacio público. Esto, obviamente, tiene una reducción de la fe al ámbito privado, a la casa, y muchas veces, incluso en algunas dictaduras totalitarias, totalmente ni siquiera a la casa, sino que solamente al ámbito íntimo privado. Entonces, todas las instituciones religiosas, producto de este proceso de secularización, pierden su influencia y pierden su impacto en su familia, en la educación, pierden influencia en el ámbito político, en el ámbito económico. Es interesante porque el Evangelio es la teocracia divina, es la ideología teológica que pretende construir justamente el reino de Dios y su justicia. Entonces, este proceso de secularización al menos nos tiene que llamar la atención. Este concepto ha ido evolucionando en los tiempos. Se usó por primera vez cuando las propiedades, los terrenos de la iglesia que adquirió mucho en la Edad Media, terminaron por siendo transferidas al Estado. También se usaba en la misma Edad Media para indicar el movimiento de un clérigo de un monasterio hacia el aspecto secular, a tomar contacto en una parroquia, en una diócesis. Y hoy día se usa con mucha influencia como la pérdida de la influencia de cualquier institución de pensamiento religioso
en la sociedad. Obviamente esto está adquiriendo mucha fuerza y está hoy día acuñándose como una categoría filosófica y científica. ¿Cuáles son las implicancias de este proceso secularizante? ¿Cuáles son las implicancias de esta secularización? Número uno, la autonomía y la diferenciación de las esferas. O sea, todo Estado que ya está, ¿verdad? Un Estado laico no tiene nada que ver con un Estado clerical. Pero no solo eso, sino que un declive en la creencia y la práctica religiosa con la pérdida de influencia. Ya no tan solo la iglesia o la fe tiene lugar en las educaciones, sino que es expulsada de las aulas de clase, es expulsada de las universidades. Y también la privatización de la religión, es decir, tú puedes creer lo que quieras, pero manténlo en tu intimidad. Ni siquiera muchas veces en la familia. Ojo con algunos proyectos entonces que pretenden quitarnos el derecho para poder educar a nuestros hijos. Entonces, esta secularización se vuelve al menos preocupante. ¿Cómo está el panorama de las religiones a nivel mundial? ¿Cómo está el panorama de presencia estadística numérica? No necesariamente una influencia social positiva, pero una influencia numérica. Si hoy día nosotros asumimos al 2010, porque no encontré una referencia mucho más actualizada, en el 2010 la población era 6.096 millones de habitantes en el planeta Tierra, cosa que ya estamos en los 7.500. La presencia de la religión cristiana era aproximadamente un 33%, es decir, 1 de cada 3 habitantes del planeta Tierra confesaba ser parte de un credo cristiano, ya sea con un culto más eminentemente católico o un culto más bien protestante, pero ambos cristianos, 1 de cada 3. Es interesante que los ateos eran solamente un 2%, los agnósticos un 9.3%. Retengan estos números porque después vamos a ver la realidad de esto en Chile. Cuando uno consulta una fuente que es la ISSP, que se las recomiendo, que es una fuente internacional de encuestas de tipo sociológico, con protocolos muy estrictos, uno puede ver cómo a lo largo de las décadas 98, 2008 y 2018, la afiliación de los creyentes a instituciones religiosas ha ido evolucionando. En el caso particular de Chile, Chile sigue la tendencia mundial, es decir, si ustedes ven en el 98, que es el color más claro, luego el 2008 un poquito más intenso, y el 2018 un color mucho más intenso, la afiliación religiosa de las personas a las instituciones religiosas viene en franca caída libre, cayendo. Ese es el porcentaje de afiliación, es decir, cada vez se afilian menos. Las instituciones religiosas numéricamente están decreciendo. De la misma manera, las instituciones religiosas están perdiendo gente. O sea, no solo no están agregando personas, sino que las personas se están yendo de las instituciones religiosas, como ocurre en el caso de Chile. Aquí el proceso es inverso, ¿verdad? Del 98 sube al 2008 y sube al 2018. Es decir, cada día tenemos más gente que abandona las congregaciones. Es decir, cada día hay menos gente que se agrega a las congregaciones y cada día hay más gente que abandona las congregaciones, ya sea del culto cristiano con tradición católica al culto cristiano de tradición protestante. Esta es una tabla también sacada del ISSP que nos muestra la tasa de desafiliaciones. Chile es el número 3 a nivel mundial. Es el tercer país con mayor tasa de desafiliación religiosa. Algo pasó en Chile durante los últimos 30 años, que no tan solo el proceso religioso se estancó, no es que ya no esté creciendo, sino que está perdiendo terreno. Cada vez tenemos menos gente involucrada en las instituciones religiosas. Chile, un promedio anualizado de un 6%. Las instituciones religiosas pierden un 6% de presencia de sus congregantes. La pregunta que le tenemos que hacernos evidentemente frente a estos números, ¿se está secularizando Chile? ¿Qué dicen los datos poblacionales locales? Porque uno puede cuestionar y decir, bueno, los datos del ISSP pueden ser cuestionados, aunque es una institución de extremada alta reputación, con metodologías y protocolos extremadamente rigurosos. Pero la pregunta es, ¿se está secularizando Chile? ¿Qué dicen los datos locales? El censo del 2017, que uno puede cuestionarlo, ¿verdad? Dice que la población católica es alrededor de 13 millones.
es decir, un 74% de la población. Si sumamos el dato que aquí no aparece con números, el dato evangélico que lo tasó aproximadamente en 15 puntos y algo, cerrémoslos en 16%. La presencia cristiana en Chile el año 2017 se calculaba aproximadamente en un 90%. Interesante. Podemos cuestionar el censo y ustedes lo que quieran, pero es más o menos entre pito y flauta, ¿verdad? La presencia de culto cristiano, ya sea católico o protestante. La encuesta Bicentenario, que había sido previa en el año 2016, mostraba una evolución preocupante. Entre el 98 y el 2008 se había mantenido la población que siempre confesaba ser creyente, pero se había pegado un fuerte bajo en el 2018. 10 puntos al tiro de caída. Cuando nosotros vemos ahora la misma encuesta Bicentenario 3 años después, en el año 2019, podemos ver cómo esto viene planeando como un ladrillo. La presencia de población católica cae del 70 en el año 2006 al 45. 45, ojo, del 70 al 45. Es una pérdida enorme, gigantesca. Alguien podría decir, gloria a Dios, porque se están yendo a las iglesias evangélicas. Miren ustedes, no es así. Del 2006, que tenemos un 14%, al 2019 tenemos un 18%, fíjense, 4 puntos. 4 puntos de recuperación que nos explica la pérdida, ¿verdad?, de 25 puntos del culto católico. ¿Dónde están esos puntos? Vean ustedes, cuando ven la línea negra, la presencia de ninguno, o de los ateos, agnósticos y ateos, creció desde un 12, el 2006, a un 32. 32, amigos. 32. Algo pasó. Algo pasó, absolutamente algo pasó. No obstante, hay un proceso de desafiliación, hay un proceso de no crecimiento. La creencia en Dios ha bajado, pero no ha bajado tanto como bajó la desafiliación religiosa, de 94 puntos en el 2006 a 76 puntos en el 2019. Cuando nosotros ahora consultamos otro documento como la encuesta CEP del 2018, o sea, que no es una academia, sino que es una cuestión súper seria, que de alguna forma nos muestra tendencias muy fuertes y muy potentes, nos compara justamente las mismas décadas, 98, 2008 y 2018. La presencia católica evoluciona en franca caída. Muestra consistentemente con la encuesta Bicentenario, 73, 69, 55. En 20 años perdieron 20 puntos, al menos. Según la Bicentenario, 25, según la CEP, 20 puntos. Y los evangélicos discretos, ¿verdad? Del 98 de un 14, al 2008 un 17 y el 2018 un 16. Es decir, nos mantenemos prácticamente flat. Pero ¿qué pasa con los agnósticos y ateos? Suben de un 7 a un 24%. Ahí está. Ojo, ahí está la gran preocupación que nosotros como creyentes debemos tener. Por lo tanto, hay un cambio cultural. Definitivamente, queridos, hay un cambio cultural. La sociedad chilena, que es una sociedad histórica y tradicionalmente cristiana, hoy día se está secularizando. Está siguiendo la ruta de los países del viejo mundo. Y las personas no solo ya no se agregan a las iglesias, sino que se están yendo de las congregaciones. Cuando uno sigue hurgueteando en la encuesta CEP 2018, se da cuenta de que no tan solo tenemos menos gente que se agrega y más gente que se va, sino que nos vamos a dar cuenta de que hay poca confianza en quienes representan. Vean, la Iglesia Católica solo 26 personas, solo un 26% siente confianza. La Iglesia Evangélica, dentro de los no católicos, cuenta mucho más, solo un 22%. O sea, si sumamos uno y otro, alcanzamos un 48%. Es decir, 1 de cada 2 chilenos solamente confía en una institución cristiana. 1 de cada 2. Eso no es bueno. Cito ahora al secretario de la Conferencia Episcopal de Chile, el doctor Fernando Ramos. Dice, en relación a la iglesia, se le ha tendido a desplazar del espacio público al ámbito privado.
Y por otra, las religiones en particular y los valores humanistas en general no son bienvenidos en sociedades dominadas por corrientes individualistas y materialistas. Eso es lo que nos está pasando. O sea, Chile se está secularizando. Chile está arrinconando la influencia de la iglesia. Eso es claro. Repaso, entonces, menos gente se agrega, mucho más gente se va. A pesar de que la gente sigue diciendo que cree en Dios, ya no cree en las instituciones. Eso es muy fuerte. El número de ateos y agnósticos creció exponencialmente. Exponencialmente. Ya me quisiera yo tener esa participación. Ellos alcanzan hoy día un 32% de la representación. ¿Ok? Y solamente para seguir metiendo el dedo en la llaga. En la encuesta CEP se pregunta, ¿verdad?, ¿con qué frecuencia usted asiste a misa o servicios religiosos? Y los datos son para llorar. En el mundo católico, el 2006, era aproximadamente el 20%, es decir, 1 de cada 5 católicos iba a misa regularmente. Eso se entiende regularmente como al menos una vez en la semana. Ojo, una vez en la semana. Y el 2019, 13 años después, 1 de cada 10. Se fueron a la mitad. En el caso del culto evangélico, la cosa no es mejor. En el 2006, 1 de cada 2 evangélicos se congregaba habitualmente, y en el 2019, 13 años después, 1 de cada 3. ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado? Mundo ateo y agnóstico creciente. En el mundo religioso, cada vez menos gente y más gente que abandona. Entonces, tenemos que preguntarnos, ¿algo estamos dejando de hacer o algo estamos haciendo mal? Entonces, a partir de estos datos, quisiera yo provocarlos a ustedes y decirles, ¿cuán presente está el pensamiento cristiano en la sociedad actual? De hecho, de una manera elegante, para preguntar no tan teóricamente cuánto estamos incidiendo en la sociedad actual como iglesia. ¿Cómo podemos hacer dialogar el evangelio con nuestra sociedad? ¿Debemos nosotros, los líderes religiosos, influir en el pensamiento político de nuestras iglesias para que nuestras iglesias puedan influir políticamente en la sociedad? ¿Está legítimo? ¿Está legitimado? ¿Dónde termina? ¿Dónde empieza nuestro rol? Y para reflexionar, ¿es la fe aún un factor relevante para la vida? Quiero decirles que la iglesia tiene la palabra. Y también al mismo tiempo, no solo tiene la palabra para responder, sino que tiene la palabra de Dios, la bendita revelación de Dios Todopoderoso. Les pregunto, ¿seguiremos siendo sal de salero o saldremos al mundo para darle sabor? Ustedes tienen la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Pastor Elías, por hacernos reflexionar y pensar, llevarnos a este punto. Y vamos a continuar en esta conferencia, vamos a continuar pensando, reflexionando, vamos a continuar viendo todo este tema que es tan importante. Nuestro segundo expositor de esta jornada es nuestro pastor Juan Vidal, quien es pastor perteneciente a la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, de Derecho Privado, rector del seminario de la Iglesia Metodista Pentecostal y director del Departamento de Formación Ministerial de la Iglesia Metodista Pentecostal. Tiene un magíster en Educación, Mención Curricular y Evaluación. Actualmente se encuentra cursando una maestría en Estudios Bíblicos acreditada por la Universidad Norteamericana Global University de la Asamblea de Dios. Adelante, Pastor Juan Vidal.
Muchísimas gracias, mi querida hermana Nicole. Gracias, Pastor Elías, Pastora Margarita, Pastor Gerardo, y a todo el Instituto Bíblico del Centro, que, como todos bien saben, está marcado con letras de fuego en nuestro corazón. Estamos muy, muy contentos y agradecidos de esta cariñosa invitación, y voy a tratar de ir de inmediato al tema para que no se nos vaya el tiempo. Les comparto ahí, solo para apuntar algunas ideas que me gustaría que pudiéramos dejar sobre el tapete para la conversación posterior, que creo que va a ser la parte más dinámica, ¿no? Me gusta pensar en Romanos 1:28, cuando hablamos acerca de secularismo y tratamos de entender qué pasa con la sociedad contemporánea. En el 1:28 de Romanos dice, en la Nueva Traducción Viviente: por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. En esa descripción inicial, en donde el apóstol Pablo está haciendo una descripción gráfica de la culpabilidad del ser humano frente al Señor, se levantan un par de cuestiones que son centrales. Tontos razonamientos, cosas que jamás deberían hacerse. Esas dos ideas en la exposición posterior del apóstol Pablo son el argumento básico para declarar culpables a todos los seres humanos, independientemente de su condición religiosa. Pero para hablar en forma específica de secularismo, quiero usar la definición tradicional del sociólogo José Casanova, este hombre que se dedicó por mucho tiempo a estudiar este fenómeno, y al llevarlo al plano teológico, saludo por supuesto a todos los estudiantes de los programas de teología del Instituto Bíblico del Centro, señalo que José Casanova plantea que este concepto, secularismo, se va a referir al proceso histórico mediante el cual este sistema dualista dentro de, comillas, este mundo, y las estructuras sacramentales de mediación entre este y el otro mundo se comienzan progresivamente a quebrar. Vale decir, esta mirada o esta cosmogonía religiosa de un mundo físico y un mundo espiritual y una mediación sacramental se deteriora, se destempla y poco a poco comienza a ser reemplazado por un sistema espacial de estructuración en distintas fases o esferas de la sociedad. Mirado desde este punto de vista, como teólogos necesitamos contextualizar el secularismo dentro de nuestro esquema doctrinal. Bajo esa mirada, y siendo tal vez simplista, tendríamos que decir que, siguiendo a San Pablo en Romanos, desde la perspectiva bibliológica, el secularismo sencillamente viene a resultar en un rechazo a la revelación de Dios. Algo que siglo XII, XIII y posteriormente con fuerza ya en el XV y XVI, empieza a armarse y articularse como un rechazo mucho más amplio, mucho más global que lo que pudo haber sido con las luchas dadas por los apologistas, con los primeros detractores de la fe cristiana en el periodo posapostólico. Pero básicamente un rechazo a la revelación de Dios. Desde la mirada de la doctrina del pecado, nuestra jamartología es la naturalización de la pecaminosidad. Es la declaración de que la vida de pecado es lo natural y es aceptable y nadie tiene por qué decirme lo contrario. En el ámbito eclesiológico, obviamente nos tenemos que hacer cargo también de una negligencia sistémica del cumplimiento de la Gran Comisión. Probablemente allí podemos instalar algunas críticas hacia la Iglesia, que se ha enfocado en un proceso proselitista más que en un proceso evangelizador. Al menos en los grandes bolsones pentecostales de Latinoamérica, la dificultad o la carencia casi global de procesos de discipulado coherentes con la palabra del Señor, creo que también nos ayudan a explicar
parte de las estadísticas alarmantes que nos presentó el pastor Elías respecto de lo que ha ocurrido en Chile. Y finalmente, desde nuestra doctrina de Dios, evidentemente, que aquí es donde encontramos la palabra de esperanza siempre, en los atributos del Señor, particularmente su soberanía y su relación con los demás atributos. Es lo que nos da a nosotros la fortaleza para saber que la iglesia nunca será destruida en su totalidad, va a ser probada, puede hacer mucho más, va a ser purificada, pero soberanamente el plan de Dios es perfecto. Por lo tanto, desde allí arrancamos, desde el soberano propósito de Dios y desde nuestras responsabilidades. En una mirada tal vez un poco más didáctica, podríamos descomponer el hecho secularizante en 3 fases o en 3 niveles. Para simplificarlo, podemos decir que la secularización se expresa, en primer lugar, en un primer nivel, en lo que hemos visto como una laicización creciente. Ese desplazamiento de lo clerical, de lo religioso, hacia un laicismo militante, activo, políticamente comprometido, filosóficamente comenzando a formularse con un apego hacia un ateísmo intelectual, que hace obviamente descender paulatinamente la importancia de las instituciones y de los símbolos religiosos en toda la sociedad. En ese sentido, es que esta laicización en Occidente tuvo al menos 4 hitos claves. Pastor Elías mencionó 2 y los vuelvo a recalcar. Por una parte, la separación de la Iglesia y el Estado, que en un momento el cristianismo y el catolicismo, el cristianismo católico, como luego los cristianismos protestantes en Europa, mantenían cierto control, cierta vigilancia, obviamente con bastantes visos de corrupción, como es de suponer y como la historia nos lo comprueba, pero luego esa separación de la Iglesia y del Estado es un hito clave. La administración del Estado comienza a prescindir de la Iglesia. Luego, también lo mencionó el pastor Elías, y hoy día en Europa lo vemos de manera tal vez hasta horrorosa. Los que somos o intentamos tener una mirada más pastoral de lo que ocurre, por cierto que sabemos que el templo del Espíritu Santo es la iglesia, es el creyente, pero no por eso nos ofendemos menos cuando hay ritos satánicos o discotecas o cosas muy corruptas en templos que resultaron ser emblemáticos en toda la historia de estos 21 siglos de cristianismo, ¿no? La expropiación de los bienes eclesiales inmuebles hoy día son una señal muy triste para nosotros, los que amamos un poco la historia, ¿no? Otro elemento es la emancipación de la educación con relación a la tutela de la iglesia. Aquí yo sé que mi querida pastora Margarita, una educadora de aquellas que hoy día ya quedan pocas, normalista, educadora de tomo y lomo, una educadora maravillosa, directora, en donde la necesidad es más apremiante, va a coincidir conmigo. Qué triste es que la iglesia haya perdido la capacidad de haber usado como en sus orígenes la educación como una herramienta de evangelización, las alfabetizaciones que se hacían con la Biblia, etcétera, etcétera. Qué triste es hoy día tener que discutirle a un gobierno de turno por la posibilidad de enseñar clases de religión en la iglesia, cuando precisamente la iglesia era la tutora, es la iniciadora de los procesos de alfabetización desde siempre. Hoy eso ya no está. Y finalmente, la declinación de los temas religiosos ya de manera global. Basta que nos compremos un diccionario de la historia del arte y nos vamos a dar cuenta que el hecho religioso era central, pero hoy día es casi
es casi un dato de la historia nomás. No hay un desarrollo artístico en donde lo religioso tenga predominancia en el día de hoy. ¿Qué decir la filosofía, la literatura y finalmente algo tan importante como las ciencias? Nuestro querido pastor Elías, bioquímico, sabe que la iglesia, el desarrollo del cristianismo, sin duda alguna tuvo un impacto clave en el desarrollo de las ciencias, pero que hoy día la iglesia ha perdido esa influencia. Estos hitos históricos nos van dando cuenta de este proceso. En un segundo nivel, la secularización se expresa a través del cambio religioso. No solamente en el descenso, sino también en el surgimiento de diversas comunidades religiosas, cambios estructurales, organizacionales, incluso rituales. Ese cambio en la religiosidad probablemente se grafica bastante bien en lo que se ha dado en llamar, al menos en los Estados Unidos, esta religión, ¿cómo llamarla? Religión cultural, religión secular. No sé, todavía no se le asigna un nombre adecuado, pero en Estados Unidos vemos tristemente cómo la religión, las iglesias, poco a poco, para poder mantener una cierta posición de mediana influencia y enfrentar la secularización creciente, como dice Albert Mohler en su libro La tormenta que se avecina, ha comenzado a abrazar valores seculares derivados de una mundanalidad intensa. Por ejemplo, el éxito alcanzado competitivamente hoy día está presente en la mayoría de las prédicas populares de las grandes denominaciones que todavía manejan a muchas personas. El coaching se ha transformado en una especie de derivado de la consejería pastoral, el activismo político, el ajuste social, el enriquecimiento a toda costa, parecen hoy día ser parte de una especie de teología de la prosperidad sacralizada. El rechazar los valores tradicionales de lo que en algún momento fue el puritanismo bien entendido, que recién hoy día está tratando de recuperarse en las universidades bautistas del sur o en algunas universidades presbiterianas en los Estados Unidos, como un tibio intento por volver a una espiritualidad más bíblica, más cristiana, realmente parece tímido hoy en medio de lo que parece ser una religiosidad absolutamente desacralizada. Y esto impacta sin duda alguna en el tercer elemento que veíamos acá, que es la participación en las iglesias. Este elemento, este nivel de la secularización es tal vez lo que vemos con más fuerza los que todavía cultivamos la pastoral. La relación del párroco con el feligrés, del discipulador con el discípulo. Esa normatividad que tienen los principios bíblicos de manera individual en el creyente, en el cristiano, se han debilitado también. Ya no da lo mismo la admonición pastoral como lo era años atrás. Ya no es tan relevante la participación. La participación hoy día se organiza en función de otras prioridades. Ya no parece ser tan obligatoria la gran comisión. Dar testimonio a los vecinos parece más un problema que una instrucción de parte del Señor. ¿Habrá fracasado nuestra prédica sobre el reino de Dios? ¿Habremos predicado demasiado a un Jesús sanador o salvador y no al Señor? Y ese señorío que forma parte central de las creencias que nos hacen salvos, ¿se habrán diluido en este proceso secularizador? Bueno, nos tenemos que hacer varias preguntas hoy día. Así llegamos a intentar también explicar el marco de fondo de esta realidad. El marco de fondo es una cosmovisión distinta. Canals y otros han descrito a la posmodernidad como una especie de espejo que se ha fracturado.
La modernidad eran los grandes discursos, la motivación hacia un futuro mejor. La modernidad traía una oferta positivista que llenaba de ánimo a las personas. Pero la posmodernidad irrumpe con las guerras mundiales, con una decepción de la fe en el ser humano y con una decepción en todas las grandes verdades y los grandes relatos se destrozan. Por cierto, no quiero proponer acá una visión unívoca de cómo entender la posmodernidad. De hecho, la posmodernidad ni siquiera es un nombre, es una descripción de algo que viene después de la modernidad, pero todavía no tiene nombre, todavía no se le llama de ninguna manera. Los neomarxistas le llaman la postestructuración o el postestructuralismo. Los amantes de la era digital le llaman la mundialización, etc. Y este espejo fragmentado, este espejo quebrado, genera una sensación de absoluta inestabilidad. Ya no hay verdades, ya no hay razones, ya no hay fundamentos. Parece que no queda nada. Si miramos este espejo, usando la analogía del espejo fracturado, y lo miramos en un intento de ordenar intelectualmente lo que ha significado este periodo o este tiempo de posmodernidad, nos vamos a dar cuenta que desde acá, desde el comienzo de la sociedad industrial, con esta sociedad disciplinaria que se enmarca en la pugna entre Marx y Weber, ¿cierto?, con sus respectivos textos, El Capital o la Ética protestante, o la economía y la sociedad, etc., nos llevan a luego sumar a Emil Durkheim para construir una primera interpretación de esta cosa extraña posmoderna que fue el famoso estado de bienestar que dio origen a tantos movimientos políticos a comienzos de la época. Pero rápidamente un modelo se quebraba producto de ya sea los libros que vemos acá o las películas incluso o algunas producciones culturales, y fue pasando del estado de bienestar a la sociedad opulenta, luego la civilización del ocio, luego la sociedad del espectáculo, el nuevo estado industrial, la sociedad postindustrial, la sociedad tecnocrónica, etcétera, sociedad de consumo, y así sucesivamente. Por aquí está la tercera ola de Alvin Toffler, que es más conocida, la sociedad del hiperconsumo, la sociedad digital, todos los nombres que ha tenido este proceso llamado posmodernidad o postestructuralismo o mundialización, que realmente terminamos mareándonos en este espejo que intenta reflejar una realidad, pero una realidad completamente quebrada. Ya por acá recién comenzamos con Masuda o con Taichi Sakaya y otros a construir la idea de la sociedad de la información, la sociedad del conocimiento, la sociedad de la educación o reflexiva, como le llama Spinoza. Y tratamos recién acá con Castells, ¿no?, de dar una articulación más coherente, pero eso duró muy poco porque las reformas educacionales, al menos en Latinoamérica, fracasaron estrepitosamente para dar una interpretación correcta y dar una cohesión de lo que debe ser la vida para los jóvenes que ingresan al mundo académico superior o laboral. Por eso, tal vez hoy día la expresión o el pedazo del espejo que más claramente grafica, al menos en la televisión o en las producciones culturales, es el concepto de Bauman de la sociedad líquida, donde todo es nada. La política se licúa, un partido se mezcla con el otro, las ideas de uno se mezclan con el otro, no hay coherencia absoluta. La sociedad del hipertexto, en donde tratamos de buscar conectores, hasta llegar finalmente a lo que hoy día parece ser finalmente la sociedad del cansancio. Un gran esfuerzo de intelectuales, de pensadores, de educadores, de políticos, de creadores de contenidos, de artistas, para simplemente decir que estamos en un tiempo muy similar al Eclesiastés, un tiempo en donde todo es vanidad. Esa expresión en el hebreo significa intentar atrapar el viento, y parece que nadie logra atrapar el viento, nadie logra tener un sentido coherente de la existencia a partir de este
este fraccionamiento, de este destrozo de los grandes relatos que la modernidad ofrecía. Se ve oscuro, pero se ve también esperanzador al mismo tiempo. Pareciera que algunas cuestiones que se destrozaron en la modernidad, como que a ratos parecen recuperarse, pero no hay hoy día una definición coherente de qué es esta posmodernidad. Por esa razón, coincido plenamente con el pastor Elías. Chile se ha secularizado y, cómo no, completamente. Estas realidades nos llevan a ver al menos 7 características, y lo menciono solo rápidamente, de lo que es la posmodernidad en relación con lo que el modelo modernizador o modernista nos ofrecía. Hoy se instala, lo que sí está claro es que se instala el hedonismo por sobre la laboriosidad. Trabajar, esforzarse para alcanzar este ideal moderno colapsa frente a la obsesión por el placer. Hay un verdadero odio por el sacrificio. Todo lo que significa hacer menos esfuerzo para alcanzar resultados más placenteros, más rápido, se instala hoy día como una premisa. El relativismo versus el absolutismo. Basta escuchar a un profesor respondiendo a una pregunta. ¿Qué opina usted sobre esto? La gran respuesta es depende. ¿Depende de qué? Es que eso es relativo. El relativismo moral, ético, sexual, religioso está absolutamente instalado. Por lo tanto, la verdad absoluta queda a expensas de lo relativo, de lo conveniente, de lo que me sirve para alcanzar esa meta personal e individual. El colectivismo que nos invitaba a unirnos, a conectarnos, esa evocación de los baby boomers o de algunos X de primera generación, de los grandes cultos maravillosos con cientos y cientos de personas, ha dado paso al individualismo. No se quiere estar en estos conglomerados con un propósito, con una meta, con un liderazgo. Parece más atractivo el individualismo. Busco satisfacerme a mí mismo, por lo tanto no me queda lugar para buscar el bienestar de los demás. Ya con eso tengo. El narcisismo versus el prometeísmo nos evoca estas dos analogías antiguas de la Grecia antigua. Más que Prometeo, este semidios que se esfuerza por salvar a otros como un héroe, da paso al narciso, este individuo enamorado de sí mismo, que idealiza su persona. Las cirugías estéticas en Chile durante la pandemia explotaron, los IFES y los retiros fueron a dar a clínicas de cirugía plástica, por ejemplo, solo como dato, no tengo reparos morales sobre eso, pero eso nos da cuenta de que el narcisismo hoy día es la razón de ser. Nos queremos ver más grandes que el otro para aminorar al otro, y el otro simplemente nos sirve cuando me alaba o me deidifica. El emocionalismo se instala por sobre el racionalismo. La racionalidad criticada en la modernidad da paso al emocionalismo. Los posmodernos no quieren detenerse a pensar, no quieren detenerse a reflexionar, quieren sentir. La Radio Disney en su eslogan dice: Radio Disney, escucha eso que quieres sentir. O la gran prédica del cine para nuestros jóvenes: escucha tu corazón. Escucha tu corazón. Si lo leemos en clave bíblica, el cine les está diciendo a nuestros chicos: escuchen lo más mentiroso que tienen ustedes en sí mismos. Escuchen lo más engañoso que tienen, el corazón. Lo que dice el Señor es que el corazón hay que hacerlo de nuevo. El pluralismo versus el teísmo o ateísmo. En la modernidad era más sencillo. O eras creyente o eras ateo. En la posmodernidad, lo popular es ser pluralista. Todo vale, porque la razón fue derrocada
No importan los argumentos, no importan los fundamentos. Lo que importa ahora es lo que yo quiero, lo que me gusta. Si me gusta en este momento, ningún problema. Esta sociedad líquida que me hace sacar lo que yo necesito en el momento y para vivir el momento. Entonces, es mejor el pluralismo. Me quedé asombrado en las últimas estadísticas que leí acerca de si los millennials efectivamente se están congregando más que los X, y parece que sí, pero los millennials están predicando menos que los X, porque no quieren caerle mal al otro, al diferente, no quieren hablar de pecado, han eliminado el concepto de pecado, porque quieren una sociedad pluralista. Y finalmente, para no cansarles, el neohumanismo se instala hoy versus el humanismo clásico. Pero este neohumanismo no logra definir qué es el hombre. No logra decirnos quién es este ser humano, quién es este ser. La bioética está instalando nuevas maneras de entender lo humano. Hoy día en el ámbito jurídico se está discutiendo sobre los derechos neuronales, los derechos a mantener nuestra integridad intelectual, porque ya la tecnología va a poder traspasar esos límites, los algoritmos que inducen a las masas a tomar decisiones. Es complejo hoy día. Hay esfuerzos en el Congreso Nacional, sí, en realidad también se esfuerzan a veces, para salvaguardar nuestra integridad intelectual, porque hoy día parece muy factible poder inducir a través de la tecnología decisiones incluso que puedan arribar a cambios de religión. Por eso en esta época moderna, con la secularización de la sociedad, el ser humano se ha convertido en el centro del mundo. ¿Qué hacemos? Simplemente quisiera aquí en esta propuesta recordar lo que dice el Señor a través de esta parábola, para algunos historia, para otros me gusta más pensar que es una historia del rico y Lázaro con nombres personales, no con personas sin identidad. Después que el rico se ve atormentado por el sufrimiento eterno, comienza a rogarle al padre Abraham que envíe a alguien, que envíe a Lázaro a predicarle a sus hermanos, que por favor le ponga el dedo con agua untado en su boca, o que lo envíe mejor. Y el padre Abraham le dice algo clave: si no escuchan a Moisés y a los profetas, no escucharán por más que alguno se levantara de los muertos. Esta sociedad, como está, no se va a impresionar con un muerto resucitado. No se va a impresionar con una sanidad. No se va a impresionar con un sordo que oiga, porque hoy día ya se puede hacer tecnológicamente. No se va a impresionar con las señales que impactaron a las personas. No, no se va a impactar con eso. Eso dice Jesús allí. Ni aunque se levante uno de los muertos y les hable, no se van a impresionar con eso. Pero ¿qué es la esperanza que nos queda? Él dice que escuchen a Moisés y a los profetas. En otras palabras, la palabra de Dios es suficiente. La palabra de Dios revela a Cristo. Y al conocer a Cristo a través de la palabra, eso puede hacer la gran diferencia en esta sociedad fracturada y quebrada. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor bendiga a nuestro pastor Juan Vidal. Muchas gracias por esta exposición. Y ahora mientras vemos y vamos a responder todas las preguntas que ustedes dejaron en el chat, nuestra secretaria Angie Millán las tiene preparadas. Hay un conversatorio entre el pastor Juan Vidal y el pastor Elías Montero mientras exponemos las preguntas que ustedes nos hicieron. Querido Así amigo, es. quiero felicitarte por la tremenda exposición. Gracias. Ha sido una alegría poder volver
a escuchar y ser nutridos por la gracia que Dios te ha dado. Fíjate que pensaba yo, hoy día tenemos un fenómeno que parece una bola de nieve compleja. Menos afiliaciones a las iglesias, más desafiliaciones, menos proclamaciones, tal como lo indicaste, ¿verdad? Menos testimonio verbal y también una menor cantidad de testimonios vivenciales. Estamos, parece, en una franja caída libre. Me gustó también pensar que la iglesia hoy día está preocupada de entretener a las personas. Se han transformado nuestras iglesias en salones de espectáculos, en salones de conciertos. Los pastores, algunos de ellos se han transformado en verdaderos coaches. Y este pastor con olor a oveja parece que quedó de modé, ¿verdad? El pastor de púlpito. ¿Crees que necesitamos una reforma, amigo? Estaba pensando en el Apocalipsis, y cuando, ya sea que interpretemos las 7 cartas como cartas de aquella época ahí en la actual Turquía, o que las interpretemos como algunos reformados como etapas de la historia de la iglesia, independientemente de la interpretación escatológica, histórica o idealista que le demos, en 5 de las 7 iglesias el Señor plantea como gran mensaje: arrepiéntete. Arrepiéntete. Es decir, metanoia, cambia tu mente y tu corazón. Si el gran mensaje del Señor a la iglesia, no a los inconversos, a la iglesia es cambiar la mentalidad, yo creo que sin duda alguna necesitamos avivarnos, necesitamos una reforma. Estaba estudiando el nuevo libro famoso ahora con algunas obras traducidas al español de Arminio, y me gustó mucho el enfoque del autor, porque recuperó el concepto original que tiene la palabra reformado. Un reformado en el origen de esa palabra es precisamente el concepto que nosotros los pentecostales tenemos de avivamiento. Un pastor que algo se estaba muriendo y fue avivado por la palabra para que aquello que se estaba muriendo pueda vivir. Yo creo que necesitamos una reforma urgente. Comparto plenamente contigo. Pensando numéricamente, las estadísticas no son favorables a la iglesia en estos momentos. Sin duda alguna, la sociedad chilena se secularizó, estamos arrinconados, nos guste o no, estamos arrinconados. ¿Cuánto crees tú? Porque yo he estado tratando de buscar información y la verdad es que yo no la he encontrado. ¿Cuánto crees tú que nos ha impactado la pandemia? Si bien es cierto, la pandemia no es la gran responsable, ojo, porque ya veníamos cayendo décadas, veníamos cayendo y planeando, ¿verdad?, como ladrillo en décadas. Pero, ¿cuál es tu impresión? Porque los números son evidentes, o sea, los números nos castigan abiertamente. Sí. Si solo mido el efecto nocivo en mi congregación, ya me salió arrogante, en la congregación dale, Señor, me toca ministrar. No, tranqui, dale. Estamos cerca del 20% de personas que simplemente desaparecieron, se fumaron. Y coincido, la pandemia no hizo más que revelar lo que había en el corazón, como cualquier prueba. O sea, una situación económica, lo que sea, simplemente revela lo que hay en el corazón. Entonces, el problema viene de atrás. Pero si lo miramos a nivel, en términos de grupos etarios, yo creo que donde hubo mayor impacto fue en los jóvenes. Tristemente, al menos en el ámbito pentecostal, hay iglesias en donde literalmente perdieron su juventud completa. Estamos hablando de iglesias que tenían un grupo de 40, 50 jóvenes activos, desaparecieron todos en algunas iglesias. Y eso me llamó mucho la atención. Por lo tanto, creo que los procesos de secularización y la ideologización a la que hoy día estamos
enfrentados, es muy, muy permeable en este grupo etario que fue marcado sistemáticamente, al menos por los últimos 15 años, por la instalación de ideologías dentro del currículum escolar. Eso creo yo que la pandemia mostró lo que había en el corazón. Ahora, pero para intentar un dato, yo creo que entre el 15 y el 20%, yo creo que me la jugaría por ese número. Sí, No, y tal vez más, ¿ah? Tal vez sí, no, más. no quise decir que no tengo la cifra porque ya está muy, muy No, manoseado. no, 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 Sí, sí, no manejo el dato, eso. claro, no, Eso ya, no lo quise. no, ¿para qué nos vamos a complicar con eso? Yo reflexionaba y pensaba, fíjate, el efecto pandemia obviamente pegó, golpeó muy fuerte. Tenemos una iglesia de alguna forma golpeada ya con la teología de la prosperidad. Tenemos esta revolución de pastores que se queden coach. Tenemos un púlpito, un púlpito que ha perdido coraje, ¿sabes tú? Siento yo que tenemos un púlpito que ha perdido agallas, Domesticado. adiestrado, domesticado, no lo sé cuál es la razón, pero es un púlpito eh, debilucho, es un púlpito que ha perdido coraje por miedo de perder a las pocas personas que van quedando. Siento yo, y es mi impresión, de que necesitamos un despertar del Espíritu, necesitamos que Por cierto, el Espíritu Santo vuelva a soplar sobre esta nación, de verdad, con el absolutamente. corazón, y yo sé que los pastores que están aquí presentes quisieran estar también conversando y teniendo la oportunidad, yo creo que estamos todos de acuerdo, necesitamos que el Espíritu vuelva a soplar sobre nuestros altares. Me encanta la matemática teológica de que se abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Esa es mi esperanza y esa es Es verdad. mi expectativa. Así que me uno Elías, contigo desde ya. Amigo, guíame. en cuanto a la expectativa, lo que sí a mí me prendió el corazón, y creo que Ujú. podemos tener allí un, una brasita encendida para soplarla cada día más, es que el, el, los primeros meses de la pandemia, esto se desplomó, se desmoronó. La gente que se fue rápido. Dijo, esta es la mía, ya no me amarro más con esto, pum. Pero eh, después de los primeros 5 meses, algo que se produjo de manera simultánea, en al menos los amigos que tengo en Latinoamérica, en algunas otras denominaciones, fue el hambre por la formación sistemática en la palabra del Señor. Oh, sí. El seminario que nosotros dirigimos, que tú lo conoces, es chiquitito, es un esfuerzo muy, muy, muy menor. Eh, quintuplicamos la matrícula. Sí estoy. Quintuplicamos la matrícula. Eh, los ISUM, que tú los conoces también, que de repente estábamos bajando como a 30 estudiantes presenciales. Yo estuve enseñando 3 ISUM seguidos con sobre 85 personas. Entonces, tanto pastores como laicos se volcaron a la formación bíblica sistemática utilizando las tecnologías de información y comunicación. Eso a mí me genera una tremenda expectativa, porque si vamos a revertir o intentar enfrentar la secularización, no puede ser con algunas herramientas carnales, ¿no? Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, y ese pasaje siempre se malinterpreta como lucha espiritual, pero tiene que ver con argumentos, con verdades bíblicas que se instalan. Entonces, ahí yo creo que hay una nota de esperanza. Y tener a esta hora de la noche, un día sábado, un día de jolgorio y de carrete, a 100 personas conectadas hablando de secularización y posmodernidad, a mí me llena el corazón de mucha expectativa. Juan, y hubieran sido mucho más, pero se cerró y se frenó en 100. Gracias, amigo, por esta charla. Vamos con las preguntas. Bien, muchas gracias, pastores, por esta excelente exposición. De verdad que es un tema muy bueno, muy interesante, y
podríamos estar mucho tiempo hablando de esto, pero ya el tiempo va corriendo, así que vamos a partir con las preguntas, ¿ya? La primera pregunta dice, ¿a qué se debe el estancamiento, entre paréntesis, el no crecimiento de la iglesia evangélica en Chile? No sé cuál de ustedes quiere responder. ¿Quién se anima? Juan, vamos con nuestros invitados, después voy yo. Gracias. Excelente la pregunta. Cuando miramos la evolución del evangelio en Chile, hay hitos que fueron claves antes del pentecostalismo y allí, en mi opinión, estaba la educación. Los bautistas, los presbiterianos y otros fueron fuertes, hicieron grande el evangelio en Chile gracias a la educación. Hubo presencia ordenada de políticos cristianos también con grandes logros en todo lo que ha sido la historia de la República de Chile. Se pierde esa fuerza y emerge el pentecostalismo con todo el fervor. Pero el pentecostalismo, tristemente, se ancló en el evangelismo, pero no con el correlato del discipulado. Al no haber discipulado coherentemente a los evangelizados, eso generó que el pentecostalismo hoy día, no recuerdo bien la cifra, Elías, deben ser por lo menos 12.000 denominaciones diferentes del contexto pentecostal. Esas eran las estadísticas hace un par de años. Entonces, creo que el freno está allí, está en el discipulado. Y por eso me alegra mucho las iglesias que están abrazando modalidades nuevas, más creativas, más dinámicas de evangelización y de discipulado de manera paralela. Eso creo yo. Por mi parte agrego que, ¿cómo se llama? La gran comisión, que de alguna forma ha sido abandonada, como bien dice Juan, se compone de dos grandes elementos. Uno, que es la proclamación, la declaración, ¿verdad?, del querigma, este elemento difusor, y según algunos teólogos lo plantean en un 10% de peso y en un 90% de enseñanza. No se puede dejar de educar a aquellos que se evangelizan. Eso por una parte. Por otra parte también creo que ha habido una crisis vivencial de la iglesia. Estamos en generaciones que son tercera o cuarta generaciones post-avivamiento, por lo tanto la pasión del testimonio se ha perdido. Una clara evidencia de la secularización que nos han arrinconado, ya la iglesia perdió la calle. Hoy día la calle está tomada, ¿verdad?, por manifestaciones de insatisfacciones, de causas sociales, correctas o no correctas, que no es el caso de poder ahondarlas, pero la iglesia que antes estaba presente en la plaza, en el pasaje, hoy día ha dejado de estarlo, porque nos han arrinconado y el testimonio está. Y tenemos crisis morales que han afectado, o sea, las pocas gente que nosotros teníamos en las congregaciones se terminan yendo básicamente por los malos testimonios de nosotros, los liderazgos. Entonces, tenemos un déficit. Que el Señor nos ayude, desde mi perspectiva, para poder remediar eso. A cerrar la puerta chica y abrir la puerta para que vengan todos los que el Señor ha llamado en su soberanía. Siguiente pregunta. ¿Qué debe hacer la iglesia ante la creciente secularización? Interesante. Desde mi perspectiva, reforzar la enseñanza. O sea, la clave para mí, y creo que Juan también lo menciona, es la palabra. La iglesia tiene la palabra para poder frenar esto, y la palabra la iglesia la debe utilizar con la palabra de Dios. O sea, debemos tener más institutos bíblicos, debemos tener más profesores de escuela bíblica, más profesores de instituto bíblico, más predicadores documentados. Y hago un llamado a todos los pastores para que motiven a sus congregaciones. No tengan miedo, necesitamos gente que tenga el corazón encendido y la mente rendida a la palabra de Jesucristo. Desde esa perspectiva podemos frenar desde dentro, ¿verdad?, un poquito lo que está pasando con la secularización, porque la secularización no viene desde dentro, viene desde afuera y obviamente termina rebotándonos adentro, desde mi perspectiva. Juan, tú tienes la palabra. Sí, mi hermana Angie, yo añadiría, y aquí me hago cargo del segmento religioso al que donde estoy sirviendo. Yo creo que esta desacralización del hecho religioso en la sociedad es nefasto, pero a la inversa, dentro de las iglesias, la sacralización de elementos no sagrados es todavía más fatal. ¿A qué me refiero? A la tradición.
tristemente se ha instalado dentro de bolsones de pentecostalismo una especie de sacralización de la tradición. Basta que algo sea antiguo o sea viejo para que se sacralice. Y eso es un tremendo error, porque a mí me gusta pensar en la tradición, me gusta ser tradicional en muchos aspectos, pero el asunto de que la palabra tradición o el legado o la herencia pentecostal, no sé, ¿a qué nos referimos con eso? Nos referimos a lo que vamos a mantener. ¿Qué es lo que vamos a mantener? ¿Qué es lo que vamos a conservar? ¿Por qué somos conservadores? Ahí tenemos dos opciones. Una es que de esa antorcha pentecostal inicial nos quedemos con las cenizas y mantengamos las cenizas, o mantengamos el fuego. Yo no soy partidario de mantener ni la ropa, ni el atuendo, ni una estructura musical como una especie de tributo que hoy día para nadie es significativo. Lo que hay que mantener, lo que hay que conservar es el fuego que hizo arder una revelación bíblica que estaba apagada por los cesacionistas de comienzos del siglo XX. Cuando se dijo que el Espíritu Santo estaba domesticado ya y que los dones ya se terminaron con el cierre del canon. Esa verdad bíblica hizo arder toda Latinoamérica y el mundo completo. Eso es lo que debemos mantener. Yo soy partidario de conservar la llama y no las cenizas. Si logramos volver a eso, creo que podemos encender nuevamente muchos corazones. Interesante lo que usted plantea. Pastor Juan, mire, esta pregunta está muy relacionada con lo que usted estaba conversando sobre la juventud. Dice, es muy común escuchar a los pastores comentando sobre la pérdida de membresía joven una vez acuden estos a la universidad. Al parecer existe una correlación entre los estudios académicos superiores y este fenómeno de la población objetivo antes dicha. ¿Qué contramedidas serían recomendadas para evitar esta salida de creyentes? Buenísima la pregunta. Yo fui profesor un buen tiempo en distintas universidades, una de ellas fue el glorioso pedagógico, y nadie cambie la expresión de la palabra, dejémoslo en pedagógico. ¿Qué ocurría? Cuando llegaba el momento de que venía en ese tiempo doña Gladys Marín al campus, todos los chicos salían y era una cosa impresionante. Pero cuando llegaba el momento de testificar, había un miedo, un temor, parecían pollitos buscando a alguien que les ayudara. Creo que si nosotros preparamos a nuestros jóvenes desde su temprana edad en una coherencia bíblica, doctrinal y una práctica adecuada, yo creo que eso cambia. Hicimos un ejercicio, yo me recuerdo con el pastor Elías, estábamos en el CCE cuando recién nos habíamos cambiado a Teresa Vial. Y me recuerdo que había un niñito en la escuela dominical que se quejaba, que llegaba a su profesora y le decía, Juanito, hoy día vamos a estudiar a Jonás, el pez, la ballena, no, ya me las sé. No, entonces vamos a hablar acerca de cuando Abraham, sí, no, si el Señor le dijo que matara al cabro chico, no, ya me la sé. Y teníamos un tremendo problema, ¿cómo lo hacíamos? ¿Y qué hicimos? Conversamos con el pastor Elías y hicimos el siguiente cambio. Dejamos de hablar de personajes y comenzamos a hablar de personas. Ese solo cambio hizo que los niños entendieran que no eran personajes de una historieta, sino que eran personas reales con problemas reales y con soluciones reales. Y lo segundo que hicimos fue incluir lo que era en ese tiempo Teología 1, y lo curriculizamos, y nuestra pastora Margarita lo hizo de manera brillante, y les enseñamos teología básica a los niños, hicimos ese experimento. El cambio fue significativo. Nuestros niños y jóvenes tienen todo el potencial, pero necesitamos brindarles mucho más que buen ánimo, que arengas de campamento. Necesitamos darle las herramientas intelectuales de una pedagogía de la fe adecuada para que cuando entren a la universidad podamos decir, conviértanse ellos a ti y no tú a ellos.
Me daba mucha tristeza en los distintos GBU que llegaban nuestros chicos pentecostales con puro fuego y con puro ánimo, pero 4 o 5 argumentos en la clase de filosofía y quedaban groggy. Pero ahí es donde creo yo, mi querida hermana Angie, que podemos hacer un cambio radical en la educación. Muchas gracias. Pastor Elías, aquí hay una pregunta, dice, respecto al secularismo, ¿qué posición prefiere usted? ¿Una influencia política de la Iglesia como ocurrió en la Edad Media o una influencia valórica no muy efectiva como en la actualidad? Yo creo que la iglesia es hija de su tiempo, de alguna forma, lo mismo que el arte, y va respondiendo a las necesidades que van emergiendo en el día a día. Hoy día ya la cruz no va detrás de la espada, estamos claros con eso, o sea, no podemos, más aún en tiempos de tanta intolerancia, no podemos ni siquiera pensar en imponer. Además que el mensaje de Jesucristo siempre ha sido proclamado y es creído por aquellos que son elegidos en la soberanía divina de Dios. Pero sí, de alguna forma debemos hacer un excelente esfuerzo para empujarlos a entrar por la puerta estrecha. Yo creo, coincido que de alguna forma nuestra influencia valórica no ha sido eficiente, está claro, estamos arrinconados. De los 55 constituyentes, Angie, que hay hoy día, elaborando la Constitución, no hay más de 3 cristianos. No hay más de 3 cristianos. Y con suerte, uno se cuestiona si eso no es. Entonces, siento yo de que necesitamos una influencia valórica, mejorar lo que estamos haciendo. Por eso vuelvo al concepto y parezco monoporfiado. Una reforma estructural en todas nuestras iglesias. La centralidad de Cristo en nuestros púlpitos, la centralidad del Espíritu, porque hoy día muchas de nuestras congregaciones se declaran pentecostales, pero no tienen esa vivencia pentecostal. El cesacionismo, como mencionaba Juan, se ha metido soslayadamente en muchos de nuestros muchachos. Por lo tanto, se ven esas experiencias muy distantes. Entonces, para ser mejor o más eficientes, hoy día me gustaría, o yo pensaría, y mi opinión es mejorar nuestra influencia valórica, pero a través de una reestructuración de la centralidad de Cristo en nuestras iglesias y de un despertar glorioso del Espíritu en nuestras congregaciones. Solo así podríamos hacer mejor las cosas que no estamos haciendo muy bien en la actualidad. Gracias, pastor. El hecho de estar aquí conversando estos temas, yo creo que ya es un paso. Sin duda. Así es una es. nubecita. Pastor Juan dice, si esto pasa en las iglesias, hoy que estamos hablando del tema de secularización, esto de desertar de la congregación, ¿cómo atraigo a mis seres cercanos a desear buscar a Dios y congregarse si hay tanta decepción? Genial, excelente. Nosotros, como les planteaba, vemos por una parte este éxodo, este porcentaje duro de personas. Pero paralelamente, la pandemia nos hizo acelerar procesos de uso de las tecnologías de información y comunicación para la predicación del Evangelio. Entonces, diseñamos una primera gran lección que aprendimos es el tema de la intencionalidad. En el mundo pentecostal, que ha sido fuertemente afectado por el emocionalismo de la posmodernidad, el movimiento pentecostal debe comprender que la Gran Comisión no es esporádica, no es circunstancial, sino que debe ser intencional. Vale decir, tenemos que enseñarle a nuestros hermanos cómo se da testimonio, cómo testificar, qué es el Evangelio. Yo creo que hay que volver a alfabetizar teológicamente y evangélicamente a nuestros hermanos, porque hay mucho tema mi pastor, yo es que no siento de perdonar, no siento de dar, no siento de esto. Eso es posmodernidad, es emocionalismo, puesto por sobre la razón. En cambio, cuando volvemos a poner los argumentos bíblicos en manos de nuestros hermanos, entonces el proceso de evangelización
vuelve a tener una coherencia, vuelve a ser sistémico, partiendo de la verbalización en el griego del proceso de ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Si interpretamos correctamente el ir por todo el mundo, no es como un primer verbo el ir, es y mientras vayan caminando evangelicen. Y eso es lo que nos describe el libro de Hechos. No sé, crisis, pum, salen todos desparramados y Lucas se encarga de decir, y mientras iban, predicaban, evangelizaban en las sinagogas aquí y allá. Es decir, nada debe detener el proceso de evangelización y debe ser intencional. Me extiendo 2 minutos, 1 minuto. Tuve la posibilidad de ver lo que ocurrió en Ecuador. En las iglesias de Ecuador, cuando estuvo el socialismo más fuerte allá, y la iglesia empezó a recibir una fuerte carga, una fuerte presión, las iglesias se vieron obligadas a descorporativizarse, es decir, tuvieron que romper con la idea del gran embudo corporativo. ¿Y qué hicieron? Cada iglesia en particular era una persona jurídica y estaban unidas por una gran fraternidad, que era la conferencia anual. Eso generó polos de desarrollo crecientes y que hoy día van de la mano con que las iglesias pasan de los 150 miembros, cuando llegan a los 200 miembros, ponen un colegio paralelo al templo. Entonces el templo se diversifica y las iglesias que pasan los 1000 miembros ahora están en el plano de hacer un politécnico. Y eso el Estado lo ha valorado. ¿Qué significa esto? Significa que la iglesia tomó la Gran Comisión con una intencionalidad directa de impactar socialmente y globalmente a la familia del feligrés. Entonces, si no está asistiendo a la iglesia, los 2 hijos van a venir al liceo. Y en la reunión de apoderados, ahí se les va a evangelizar. Y si no, entonces en la cancha, el día sábado, en la actividad deportiva del colegio, ahí se les evangeliza de nuevo. Es una evangelización ¿cómo se llama? Por saturación. Entonces, eso creo yo que podría ayudarnos a pensar un poco los modelos que están dando resultados en otros países similares a Chile. Yo creo que tenemos ahí esperanza. Disculpe que me extendí un poco. Muchas gracias. Tenemos harto trabajo que hacer todavía. Tenemos varias preguntas, pero lamentablemente por el tiempo vamos a ir redondeando. Vamos a hacer 2 preguntas más ya. Y porque ya vamos a pasar mucho rato aquí. Pastor Elías, profesor Elías, esta pregunta va dirigida a usted. Dice, ¿somos muy permisivos en los púlpitos para que los hermanos no dejen la iglesia? ¿No nos metemos en el arado muy hondo? O sea, claramente creo que el púlpito perdió fuego, perdió contenido, perdió autoridad. Definitivamente nuestros púlpitos han perdido contenido, sentido, profundidad, centralidad de Cristo, han perdido autoridad. ¿Cuáles son las razones? Yo no lo sé, pero por lo que yo he leído, lo que yo me he documentado acá en el país, he visto una transformación hacia la espectacularidad. Hemos transformado nuestras iglesias en lugares de luces, de destellos. El tiempo de adoración es un tiempo de concierto muchas veces. Y está ausente la expresión de la oración, está ausente la intencionalidad aún del contenido. Incluso nuestros cantos muchas veces no son legítimamente bíblicos. Las prédicas, ¿qué decir? Yo creo que nos hemos vuelto timoratos. Esa es la palabra que andaba buscando. Los pastores nos hemos vuelto timoratos, porque por alguna razón tenemos miedo de que la gente se nos vaya, que la gente emigre, cuando en realidad no somos nosotros los que retienen a las personas, es la gracia de Cristo, es la palabra de Cristo. Se van todos los que tienen que irse. Así de simple, cada cierto tiempo, y esto ya yo personalmente lo he aprendido, y sé que Juan también, cada cierto tiempo el Señor coloca la mano en el tronco del árbol y lo sacude y cae toda la hoja seca va cayendo, así de simple. Entonces sí creo que hemos perdido profundidad, hemos perdido coraje para llamarle al pecado pecado, hemos perdido
centralidad, nos hemos ido por la rama, Cristo ha quedado en un segundo lugar. ¿Qué decir del Espíritu? Cuando nosotros los pentecostales, la iglesia de tradición pentecostal, debiéramos ser amantes del Espíritu y el Espíritu nos debiera involucrar para ser amantes de la palabra, porque el Espíritu es el Espíritu de Cristo. Escúchenme bien, es el Espíritu de Cristo y Cristo está revelado en las Sagradas Escrituras. Iglesia que se precie de pentecostal debe ser una iglesia que ame las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, sí, coincido con quien da esa opinión o esa pregunta. Creo que hemos perdido fuerza. Sin duda alguna, centralidad, verticalidad, profundidad, nos hemos vuelto cobardes. Así de simple. Así es. Última pregunta para Pastor Juan Vidal. Dice, ¿existe evidencia para poder cuantificar qué tanto de la nueva cultura de la autopercepción subjetiva está atacando internamente a nuestra congregación? Entre paréntesis, llámese lenguaje inclusivo, teoría de género, discurso de odio, control de la libre expresión por parte de las minorías sociales. ¿Qué medidas al nivel de iglesias podríamos considerar al respecto? Interesante el tema, ¿eh? Buenísima la pregunta. Necesito media hora para contestarla conceptualmente, pero si me permiten un par de Lo sabemos. pinceladas. Sí, Resúmalo, por favor. sí, vamos a tratar. A ver, yo creo que hay que volver a Calcedonia. Tenemos que volver a nuestra cristología original, a nuestra cristología prístina. Tenemos que volver a ver al Verbo hecho carne. Tenemos que volver a ver a Dios vestido de carne humana caminando entre nosotros. Y cuando esa identidad cristiana, ese vivir en Cristo, con Cristo y por Cristo, la volvamos a descubrir en la palabra, va a resultar de tal nivel de atracción que nadie va a querer estar cuestionando si la sexualidad, si el género. No, Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Esa clave cristológica, yo creo que si la recuperamos, va a dar esa identidad perdida a estos hijos de YouTube, a estos hijos no sé, de las redes sociales que tan tristemente han sido golpeados en este tiempo. Así es. Pastor Elías, ¿te quiere comentar algo al respecto? No, adhiero perfectamente a la opinión de mi buen amigo. Ok, esto sería la ronda Muchas de preguntas. gracias. Perdón. Lamentablemente había más preguntas, pero en honor al tiempo vamos a tener que dejar hasta aquí. Pero esto nos ayuda a que podamos hacer un nuevo conversatorio de esto, así que no se lo pierdan también. Gracias a todos. Muchas gracias a nuestra hermana Angie que nos ayudó con las preguntas que todos ustedes realizaron en el chat. Y quiero agradecerles al pastor Elías Montero, al pastor Juan Vidal, por esta maravillosa exposición. Muchas gracias por aceptar la invitación del Instituto Bíblico, por el tiempo que dedicaron en preparar la presentación, en exponerlo. Yo sé que represento en este comentario a más de 100 personas, hermanos, pastores que estuvieron conectados en esta noche. Así que el Señor les bendiga mucho, que les dé más sabiduría y más tiempo para poder escucharlo en nuestros próximos seminarios que podemos realizar. También le quiero agradecer a todos los que hicieron posible que este seminario se llevara a cabo, a los profesores, a la dirección del Instituto Bíblico, a los estudiantes, a todos los que compartieron la información de esta conferencia que se iba a realizar y que yo sé que nos ha llevado a reflexionar y ha sido de bendición y va a seguir siendo de bendición para nuestras vidas, en nuestras iglesias, donde nosotros nos congreguemos. Muchas gracias a todos y para cerrar voy a pedir que oremos a nuestro Señor y le voy a pedir a nuestra directora si nos puede cerrar con una oración final. Mi pastora Margarita tiene que abrir su micrófono. Ahí. Ahí sí, perfecto. Sí. Amantísimo Señor, tantas gracias por este maravilloso momento, Señor, por esta gran conferencia que hemos tenido. Señor, bendice grandemente a nuestros pastores expositores, Señor, que nos
han instado y motivado, Señor, a encender el fuego y no andarnos paseando con los recuerdos, con las cenizas, Señor, sino que la llama, la antorcha viva del Espíritu Santo pueda arder, Señor, en nuestros púlpitos, Padre amado, que cada corazón sea un altar que arda por el fuego de tu presencia. Señor bendito, yo sé que va a llegar ese momento crucial, Señor bendito, en que vamos a ser llenos, plenos, Señor, de tu presencia, que los dormidos despertarán, Señor amado, que los aletargados, Señor, volverán a levantar las alas como las águilas y se remontarán a las alturas espirituales. Gracias, Señor, por este ánimo, por esta inyección de fe nuevamente que usted ha dado a nuestras vidas. Bendecido y alabado sea su santo y glorioso nombre para siempre. Bendiga grandemente a todos los pastores presentes, a los obispos, Señor, a toda la congregación, a todos los asistentes, a las pastoras, a todos los invitados. Sean llenos de su gracia y de su poder. Que la paz de Dios permanezca para siempre en sus corazones, desde ahora y hasta la eternidad. Amén y amén. Gracias, Señor. Amén. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria, bendito el nombre del Señor para siempre. Aleluya. Bendecido es. Amén. Que el Señor les bendiga a todos, que tengan una excelente noche. Amén, amén. Bendiciones. Bendiciones. Pastor Gracias. Juanito, un abrazo. Pastor Elías, un abrazo. A todos mis hermanos, un abrazo. Bendiciones a todos. Gracias, mi. Bonito. ¿Qué hacemos en el Instituto Bíblico del Centro? Nos potenciamos para el desarrollo de nuestra vida como creyentes. Nos potenciamos para mantener en alto el llamamiento que se nos ha hecho, para servir y servir mejor al Señor. Estudiamos de forma sistemática las Sagradas Escrituras. Estudiamos las Sagradas Escrituras porque nos transmite fe, verdad, sabiduría y fortaleza. Cada uno de los estudiantes del Instituto Bíblico del Centro nos transformamos en obreros útiles para nuestras congregaciones. Somos un instituto con una red educativa que cuenta actualmente con 11 sedes en 9 comunas. Adaptamos nuestros cursos a la nueva realidad digital, clases 100% online. Contamos con 14 cursos impartidos por un equipo de maestros de excelencia con pasión para enseñar la palabra de Dios. Ven a aprender la infalible, verdadera y eterna palabra de Dios. Ven a prepararte como obrero para enseñar, obedecer, investigar y preparar el corazón. Ven a aprender, crecer y servir. Bienvenidos al Instituto Bíblico del Centro.